Y de la legislatura nos vamos a Europa, nos vamos a Madrid y nos encontramos con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, para Marce, vos. ¿cómo estás? Sí, ya casi todo un día, ¿no? Que completamos acá, sobre todo porque empiezan muy temprano las reuniones. Estamos en lo que es el inicio hoy de la segunda semana de la COP25, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que te puedo decir que el balance general es que todavía no se avanzó mucho en lo que hace las negociaciones sobre cuestiones más técnicas. Es algo que suele ocurrir en las COPs y que es la segunda semana donde se pone como todo el trabajo más duro, ¿no? En avanzar en las negociaciones. De hecho, hoy se ve mucha más gente. Esto también tiene que ver con que mañana y pasado se realizan lo que son los eventos de alto nivel, en donde hay distintos representantes políticos, sobre todo desde el punto de vista del rango ministerial. Así que la expectativa está puesta en que en esta segunda semana se avance, sobre todo con vistas a aumentar la ambición en la acción, ¿no?, frente al cambio climático. Pero obviamente quien desde el viernes está llevando el protagonismo de la atención, ¿no?, de la prensa local e internacional es la activista sueca Greta Thunberg, que finalmente el viernes en la mañana llegó de Lisboa. Vos recordás que vino de Estados Unidos a Europa, ¿no? En barco, había llegado primero a Portugal y el viernes recién finalmente en tren llegó a España y estuvo participando acá mismo en el predio durante el viernes, una conferencia de prensa en el centro de la ciudad, la marcha, ¿sí?, la movilización de la cual participaron más de 500.000 personas, por lo menos según las cifras que se manejan desde el movimiento, solo acá en Madrid. Pensá que fue una movilización global, pero solo acá más de 500.000 personas salieron a la calle. Y hoy en la mañana la convocatoria decía que iba a haber una conferencia de prensa de Greta Thunberg. Lo llamativo o lo atractivo, que es algo que ella suele hacer, es que esa conferencia de prensa inició con ella diciendo que ni ella ni otra activista de Alemania iban a hablar durante la conferencia, sino que querían aprovechar toda esa atención que había por parte de la prensa para darle la voz y visibilizar a jóvenes activistas de países del sur global y de comunidades indígenas, que son los más afectados y los más vulnerables, ¿no?, a los efectos del cambio climático. Fue algo que para algunos les llamó la atención, para otros que venimos siguiendo, ¿no?, como es su forma de comunicación, es algo que ella también dice, ¿no?, que ella está en una situación de privilegio y que entonces hay que darle la voz a quienes más lo necesitan, en este caso jóvenes representantes de países más vulnerables, ¿no?, a los efectos del cambio climático. Y allí es que pudimos escuchar, por ejemplo, de América Latina, a Ángela Valenzuela de Chile, que recordemos que esta COP se tenía que hacer en Chile y por la situación social pasó a hacerse en España, y fue muy interesante escucharla a Ángela hablando de cómo ella misma dijo, como al hacerse la mudanza de la COP de un país a otro, los medios se olvidaron de lo que está pasando en Chile, y también un poco lo que ella criticaba como una lavada de cara que estaba haciendo el gobierno de Chile acá en la COP, con discursos vacíos de contenido, mientras las protestas, ¿no?, continúan en el país latinoamericano. Después también hubo jóvenes representantes de Rusia, Filipinas, Uganda, de Estados Unidos, de una comunidad indígena de Minnesota, todos con causas que, al igual que Greta, vienen trabajando, ¿no?, hace mucho tiempo. Pero interesante esto de la propia Greta sacarse, ¿no?, un poco el protagonismo, y en realidad a lo que a ella le importa no es tanto ser ella la que está en los medios de comunicación, sino la causa, ¿no?, claro, que es que es necesario actuar con más ambición y urgencia frente al cambio climático. Sí, bueno, y una gran iniciativa, ¿no?, por parte de ella. Y es verdad que todas las miradas están puestas en ella, y si ella no pone la cara, por decirlo de alguna manera, sí lo pone la causa, que es lo más importante. Sí, y que encima te digo que está puesta la mirada a tal punto de que el viernes, cuando llegó acá al predio, no la podían ni movilizar, o sea, los fotógrafos, por querer tomar una imagen de ella. Hace un año, yo recuerdo, cuando estábamos en la COP anterior en Polonia, Greta iba por los pasillos sin ningún tipo de interés. Vos fíjate, en un año, ¿no?, lo que creció la atención, pero como también al mismo tiempo yo creo que tiene que haber una autorreflexión, ¿no?, por parte sobre todo de la prensa. El viernes ella, por ejemplo, no pudo marchar junto con los otros jóvenes
sea porque hubo alguna falla de la seguridad, pero porque decían que no era seguro que ella estuviera ir marchando por la cantidad de gente que había y también por esa atención de la prensa, ¿no? De querer tomar una imagen de ella. Entonces ahí también me parece que hay que hacer una autorreflexión, ¿no? De hasta qué punto se está siguiendo como al personaje y no al contenido, que en este caso me parece que lo más valioso es visibilizar justamente los reclamos de estos otros jóvenes, sea desde cómo un oleoducto, ¿no?, en Estados Unidos puede afectar a una comunidad indígena, las protestas sociales que hay en Chile, ¿no? Como por ejemplo también la de Uganda y la Flavia Nakabuye, como ella decía, somos de los países que menos emisiones contaminantes generamos y somos al mismo tiempo los más afectados, ¿no?, por el cambio climático. Entonces me parece importante y una interesante iniciativa por parte de Greta de visibilizar a otros jóvenes, sobre todo como se presentaron, ¿no?, del sur global y de comunidades indígenas que son los más afectados. Ahí estamos viendo cómo fue que inició esa conferencia con algunos cánticos, pero más que interesante la propuesta que pudimos ver hoy a la mañana. Ella luego durante el día continuó participando de otros eventos, uno puntual de UNICEF sobre niños, jóvenes y cambio climático, pero veremos si esta propuesta, ¿no?, que ella hizo puede verse después reflejada en los medios de comunicación, que acá lo importante es comunicar la causa, ¿no? ¿Y se queda hasta el final? Vos sabés que la agenda no es que hay una agenda determinada, sabemos que va a tener en los próximos días, va a hablar frente al plenario junto también con otras jóvenes, siempre ahora lo está haciendo acompañada de otros activistas y no ella sola, un poco también en esta búsqueda, ¿no?, de bajar un poco la atención de los medios y el protagonismo, pero no sabemos todavía si se va a quedar hasta el final de esta semana. Hablando de Chile, hay un tape de Michelle Bachelet, ¿no?, para presentar. Sí, así es, porque recordemos, bueno, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, pero que ahora tiene el cargo como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hoy se presentó un reporte interesante sobre cambio climático y derechos humanos desde y para América Latina, o sea, tiene un enfoque puesto en la región, y lo que hace este informe recopila algunas experiencias en América Latina que ya han incluido la cuestión de derechos humanos, acciones de cambio climático y algunas también recomendaciones para que esto se incremente. Recordemos que justamente cuando hablamos de cambio climático estamos hablando también de derechos humanos, ¿no? Sobre todo al momento de pensar de cómo el cambio climático ya impacta en especial a los más vulnerables, que terminan siendo los más afectados, y cómo eso puede también tener consecuencias negativas en los derechos de las personas. Así que si te parece vamos a escuchar lo que ella dijo sobre este reporte. Claro. Nuestro informe analiza las leyes y las políticas que se han diseñado para hacerse cargo, para enfrentar y para prevenir los impactos peores impactos que puedan sufrir América Latina y el Caribe, particularmente en aquellas personas que ya están en desventaja por las inequidades, las desigualdades y por la discriminación. Todos sabemos que el cambio climático afecta a todos, pero particularmente va a afectar y ya está afectando a los más pobres, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas que viven con discapacidad, a los niños, etcétera. Bueno, ahí la estábamos escuchando, que es interesante que obviamente todos le quieren preguntar por la situación de Chile. Ella, al tener un cargo, ¿no?, de Naciones Unidas, tiene que mantener una postura más neutral, pero sí es interesante lo que mencionó en la presentación de este informe, la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que es regional, es decir, es de América Latina y el Caribe, y es un acuerdo que respecto de los asuntos ambientales busca garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia. Todo esto referido a asuntos ambientales, y que es también el primer acuerdo que habla respecto de los defensores, ¿no?, del ambiente. Recordemos que América Latina es la principal región en el mundo con mayor cantidad de asesinatos a activistas ambientales, siendo Brasil el país que lo lidera, con lo cual también hay el reclamo, ¿no?, que hizo Michelle Bachelet respecto de la necesidad de ratificar este acuerdo que todavía no firmó Chile, y que ese también es un reclamo acá en la COP que hacen las distintas organizaciones latinoamericanas al país que está presidiendo la conferencia. Bueno, ¿cómo siguen tus días allá? Intensos siguen los días, la segunda semana siempre de la conferencia se sabe que es la más intensa porque es donde se
se tienen que empezar a cerrar los temas de la negociación. Mañana es un día importante con empieza lo que es el evento de alto nivel a nivel ministerial, que seguramente les va a interesar. Va a estar acá Alejandro Sanz abriendo esa apertura, así que después podemos mostrarles algo de lo que él dijo. Sí, eso fue, se anunció y se dio a conocer ayer que él iba a estar ahí en la inauguración, ¿no?, de lo que es el evento de alto nivel ministerial. Tuviste un día libre, ¿no? Ayer. Ayer sí tuve un día libre, el domingo es el único día que acá el predio está cerrado, así que muchos aprovechamos para descansar, sobre todo para dormir, porque no se duerme mucho en estas semanas. Pero bueno, lo más importante acá es ver cómo terminan, ¿no?, surgiendo las negociaciones, y ojalá que sea lo mejor para actuar frente al cambio climático. Muchísimas gracias, Thaís. Gran trabajo como siempre y hasta cualquier momento. Dale, seguimos hablando. Muchas gracias.